tu estado, esto no te hace nada bien. A ver, cuéntame. ¿Estás segura? ¿Te hiciste alguna prueba? Sí, me hice dos. Me hice dos para estar muy segura, porque quería estar muy segura antes de darles la noticia. ¿Qué dice, doctor? Pues efectivamente, los resultados son positivos. Vas a ser papá por segunda vez. No sé qué decirte. No digas nada, José Ignacio. Ya tu mirada me dijo todo. Ese hijo no es tuyo, José Ignacio. Bárbara te está engañando. ¡Miente! Yo lo único que quería era ganarme el perdón de Eduardo, mi marido. Él me odiaba. Me odiaba por haber... Bueno, él tenía sus razones para odiar. Por ejemplo, nunca me perdonó por haber enviado a Eva al internado. Pero es que, ¿por qué lo hiciste? Era una niña que acababa de perder a sus papás. Solo tenía a sus abuelos. No sé, Rosa. Mira, cuando mi hijo Ernesto murió, yo casi me volví loca del dolor. Ernesto era lo más grande para mí. Yo reconozco que fui una madre celosa, posesiva, sobreprotectora. Pero es que Ernesto era lo único real que había en mi vida. Y Dios me lo quitó. Entiendo tu tristeza. Si algo le pasara a mi niño, me volvería loca. Pobre Eva. Pobrecita, ella pagó las consecuencias de mi amargura y de mi odio. Ella, que no tenía la culpa de nada, fue víctima de mi dolor. Dios mío, si tan solo pudiera devolver el tiempo. Eva, perdóname. Perdóname, Eva. Perdóname. ¿Nos robó? ¿Nos robó y todo lo que nos robó se quemó en ese accidente? No lo puedo creer, es un imbécil. Pues yo pienso que más bien ese fue su castigo, ¿no? Rodolfo, mira, ya pasó. Yo creo que ya mejor nos olvidamos de esto y ya, ¿no? ¿Olvidar? ¿Olvidar? ¿Olvidar lo que pasó? Jamás voy a olvidar esta traición de Gabriel. Maldito. Ahí se pudre en el infierno. Sé que fue un mal momento para darte la noticia, pero bueno, yo tampoco sabía lo del secuestro de Lucía. Bueno, ya, tranquila. Ya pasó. Ya anunciaste tu embarazo a todo el mundo. Perdón por haber sido tan inoportuna, tan insensible. De verdad, qué pena, me siento fatal con todos. Bueno, ya. Tú no tienes la culpa de nada, o sea... Pues sí, pero tendría que haber preguntado antes de hablar. Lo que pasa es que estaba tan emocionada. Ya no podía esperarme. Quería verte la cara cuando supieras que ibas a ser papá por segunda vez, mi amor. Pero claro, no te cayó bien la noticia. A ver, patroncito, escríbale. Yo ya sé cuando usted quiere escribir algo, se me pone así todo agitadito. A ver, aquí está la libreta, escríbale. Ya deberían de haber llamado. ¿Qué pasa? Tranquila, tienen que llamar. Necesitan comunicarse con la familia. Me estoy volviendo loco con estar aquí sin hacer nada. ¿Por qué no salimos y la buscamos? ¿En dónde? ¿Cómo? No podemos hacer nada. Bueno. Sí. ¿Quién es? Andrea. Andrea, escúchame. Mira, no te puedo atender ahora porque estamos esperando aquí en la casa una llamada muy importante. No una cosa que pasó con la familia. Luego te explico. Bárbara, perdóname si no me emociona la noticia. No te preocupes, no te preocupes. Lo entiendo, mi amor. Es demasiado esto de Lucía. Está horrible. Mira, yo no quiero ser ofensivo, pero es que no entiendo. ¿Cómo estás embarazada de mí? O sea, tú y yo no hemos tenido relaciones. ¿Y lo que pasó hace unas semanas? ¿Qué? ¿Fue de chocolate o qué? ¿Qué? Me hiciste el amor, José Ignacio. Y me dijiste las cosas más bonitas del mundo.
cosas que nunca voy a olvidar. Pues me duele mucho que no te acuerdes, pero sí estuvimos juntos, José Ignacio. Y mira, una sola noche bastó para que ocurriera el milagro. Porque déjame decirte que para mí, este niño es un milagro. Señor, el patroncito volvió a escribir, mire. ¿Qué escribió? ¿Qué dice? Mentirosa. Siento haberte hecho recordar un pasado tan doloroso. No tienes que lamentar nada. Al contrario, me siento liberada, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Me agrada poder hablarte de mi vida, por lo menos de ciertas partes. Entonces, ¿puedo seguir preguntando? Está bien. Hay algo que me inquieta. Tiene que ver con mi mamá. ¿Y qué tanto sabes de ella? Mi papá me dijo que está muerta. Pero a mí me cuesta creerlo. ¿Y qué es lo que tú piensas? Pues no sé qué pensar. Estaba averiguando y descubrí que quien me dejó en el internado con una carta y los diamantes fue Raquel. Varias veces le he preguntado, pero me lo niega. Creo que me está ocultando algo. Rosaura, ¿tú sabes si Raquel es mi mamá? ¿Mentirosa? ¿Quién, papá? ¿Quién sabe? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, como le comentaba yo a Raquel, es muy bueno que Gerardo esté haciendo ese esfuerzo para escribir, pero realmente desconocemos el grado de lucidez que tiene ahora. Estoy perfectamente lúcido, imbécil. Y quiero que todos sepan que Bárbara es una mentirosa. Ay, mi suegrito tan lindo. Es un luchador. Últimamente he estado garabateando mucho, ¿verdad, Lupe? Sí. Yo creo que mi patroncito está retelúcido. No creo. ¿Quién sabe lo que está pensando papá ahora? Lupe, por favor, llévatelo a su habitación para que descanse. Déjenme aquí. No me quiero ir. Yo también me retiro. Estoy muy cansada y mareada. Bueno, avísenme, por favor, lo que sepan de Lucía. Buenas noches. Mi amor, ¿me acompañas? No, yo aquí me voy a esperar. Quiero ver a ver si se comunican Lucía o Sergio. No, José Ignacio, por favor, acompáñala. Mira, si hablan, vas a ser el primero en saberlo, de verdad. Acompáñala. Bien. Bueno, pues yo me retiro, a menos que necesites algo más. Gracias. Bueno, en cuanto sepas algo, por favor, avísame. Así lo haré. Gracias. Vete a casa y descansa un poco. Sí, venga, te avisamos. Venga, vete a casa. Ok, yo voy a mi casa. Voy. Cualquier cosa me avisa. Gracias. Descansa. Siempre he sospechado que Raquel es mi mamá, pero ella lo niega. Yo no sé qué creer. ¿Tú sabes algo? Rosaura, ¿qué te pasa? ¿Quieres que le llame a mi papá? No llames a Antonio. Es solo un mareo, ya se me pasará, ya. Perdón, no es mi culpa por remover el pasado. No es tu culpa, es culpa de las drogas esas que me dieron. Ay. Voy a hablarle a mi papá. No, por favor, tranquila, ya me siento mejor. ¿De verdad? Sí. Me asustaste. Ya pasó. Lamento que te hayas angustiado.
Tú ya tienes suficientes problemas. Dime, ¿qué te pasa? Te veo la mirada triste. Es por José Ignacio, ¿verdad? No logro sacármelo del corazón.